Arrancamos el programa de hoy de Coma a Casa con nuestro colaborador Iván Valverde y su programa Converses y sus invitados, el grupo Envers. Bona nit a tots. Bona nit. Hola. Bueno, a todos, he dicho a todos, porque sí, hoy tenemos un plató muy petadito de gente. Estamos full equipo. Faltan dos todavía de Envers. Sí. Pero de Envers, ¿eh? Envers. Que el lunes lo diré todo el rato mal, pero hoy digo Envers. Hoy lo van a tener clarísimo, ¿no? Ya me lo he aprendido por fin. Sí. Bueno, ya que estamos con la polémica del nombre, voy a empezar con ellos, aunque siempre empiezo contigo, luego que nos expliquen el significado de su nombre, del nombre de su grupo. Bueno, Envers. Es un nombre que estéticamente escrito que nos quedaba guay y además es un poco la definición de nuestro grupo, que es el estar ahí siempre Calientes. Siempre calientes. Sí, calientes. Sí. Muy O bien, sea, porque... que es un nombre cachondillo, en verdad. Bueno, En el sentido literal de la palabra. Sí. es un nombre ahí con guasa, ¿no? Sí, Un poquito de estilo. Con picorcito. Bueno, pues ya aclarado este concepto y ya sabemos cómo se llama el grupo de hoy, ¿cómo no, Iván? Dime. Antes de nada, bueno, este es el programa 7 de Converses, que empezarán Envers. Ya veo que no hace falta que le pregunte a Iván nada, porque te iba a Sí, preguntar. me vas a preguntar qué tal, ¿no? Porque ya hago el parte. Pero tú ya tranquilamente... Este es el programa 7 que se emitirá el lunes, después de este programa, además, a las 11:15 aquí en Televisión de Castelló, y lo arrancarán Envers en el Teatro Payá y luego nos seguirá después de publicidad Nadia Sheikh. O sea, es un programa internacional, como te dije la semana pasada. La verdad que sí. Y internacional porque cantan en inglés. Son de Villarreal y de Burriana, pero ahora nos lo dirán ellos, pero cantan en inglés. Y José Saura nos dirá por qué canta en inglés. Bueno, luego que nos lo diga, ¿no? Que nos lo diga él. Y nada, yo la semana pasada no te lo acabé de decir, pero me han llovido críticas en las redes sociales, han ardido. ¿Qué ha pasado? Porque salgo con gorra ahora y tal, y es que estoy probando un nuevo look. O sea, yo tengo, como la gente que me conoce sabéis, tengo 39 años. El año que viene cumpliré 40 y ya me cuesta más peinarme la barba que la cabeza. Eso es verdad. Entonces... Ayúdame un poco también, compañera. Entonces estoy probando, no me la voy a quitar ahora porque ahora es más lamentable todavía, pero estoy probando nuevos looks y en concreto esta gorra se la debo a mi cuñado Fermín, que nos ve desde Las Palmas de Gran Canaria. Mira qué bien. Y bueno, ahí estamos probando pruebas de estilismo. Bueno, ¿y qué te han dicho? Bueno, ese señor, ¿qué hace ese señor ahí? Señor, ¿No les ha cállese. parecido bien el cambio? Señor, ¿qué hace usted ahí con esa gorra? Señor, a mi mujer no le gusta. Vaya. Pero a otra gente sí, entonces estoy ahí como testeando un poquito. Bueno, ya lo tolerará, ¿no? Los Envers, que son así como modernos, ¿cómo lo ven, el look? Yo lo veo muy bien. Si nos gusta no os invito más, ¿eh? Por eso. Es broma. Bueno, Iván, pues te iba a preguntar que ya estás en la recta final del programa y que si ya estabas pensando en una segunda temporada. Ya sabes que sí, o sea, segunda temporada va a haber, no sé cuándo, pero va a haber. Pero no puedo avanzar lo que va a haber después. Pero cuando acabemos esta sección de Converses Fit como a casa, ¿no? Que hacemos en tu saloncito, que al hilo de tu saloncito he visto que la intro es un poquito rollo youtuber, ¿no? Esta es como rollo es una infografía de tu casa, ¿no? Que llegamos hasta aquí, está el salón. Bueno, claro. He hecho esta introducción. Sí, ya estoy pensando una nueva sección de promoción con el programa intermedio que irá entre Converses y el siguiente programa. De momento hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedes leer, ¿no? No hagamos más spoilers. Más que nada porque todavía no tengo la aprobación del director de esta casa. Yo voy lanzando ideas y el director la verdad es que me las acepta todas. Bueno, Iván, y ya centrándonos en ellos... Centrándonos en Envers, que han venido aquí... ¿Cómo ha sido grabar con ellos? Pues una maravilla, porque además ellos llevan un montaje bastante completo. Sí. Y hay que decir que se adaptaron muy bien a la dinámica de grabaciones. Les dijimos, hombre, es que la batería... pues a lo mejor no nos vamos de ahí en 3 días. Sí, tenemos que sonorizar la batería, ¿no? Para que suene bien. Entonces, aquí José Saura, o también conocido como Tol José, está a punto de liarla, se trajo como una especie de aparatito, maquinita súper guapa, con teclas, y el tío, oye, o sea, llevó el ritmo de una manera brutal. Ahora te contará él un poquito qué es lo que lleva, antes de que lo vea la gente el lunes, pero me gustó mucho, la verdad, porque he estado ya viendo el programa, que me lo acaban de pasar hace una hora, y suena muy bien, ¿eh? Por eso has llegado tarde, porque estabas viendo Correcto. Correcto. Es que tú sabes que no pondremos la foto, pero tú ya la has visto, que cuando el editor me pasa el programa tenemos que visionarlo los jefes de Converses. Claro. Que somos mi hija y yo. Entonces estábamos visionándolo y no hemos podido venir antes. Os pido disculpas. Pues pero... si te parece que veamos el vídeo que nos trae siempre promocional. Hombre, la promoción es lo primero, por supuesto. Pues vamos a verlo, Iván. Ben tornats, amics de Converses Live en Burriana. Som vosaltres, de festa.
Ah, molt bé. Sí. És com fer Exacte, força, exacte. sí. Aleshores, Nàdia Seik, bona nit, Nàdia, què tal? Bona nit, molt bé, i tu? Molt bé, així estem. Passant una estona agradable. Converses live con Buena. Bueno, ahí teníamos ese vídeo promocional que siempre nos trae Iván Valverde y recordaros que tenéis que ver el programa aquí los lunes a partir de las 11:15 cuando se acaba Coma Casa. Y bueno, vamos a seguir con la entrevista, vamos ya a empezar a conocerlos un poquito mejor y que nos cuenten cómo ha sido grabar con Valverde, ya que a él también le he hecho la pregunta, y volver a esos escenarios en el Teatro Payá. Ahora viene cuando me pelan a mí. A mí me moló, la verdad, fue bastante rápido en la sonorización, no sé qué, ya llevamos un set un poco extraño, como he comentado, llevamos Sí. una maquinita que no se suele ver, tal, pero fue bien. la sí, verdad. teníamos un poquito de miedo porque no era el típico acústico de 2 guitarras y voz, sino Claro. que era un poquito más extraño lo nuestro. Sí. Pero la verdad que estuvo muy bien. ¿Habíais vuelto a subiros a los escenarios con todo esto del COVID? No. O... Que va, que va. O sea, que había sido la, la Es el primera primer vez, ¿no? contacto con escenarios como grupo formado así como tal, ¿sabes? Bueno, Les hemos desvirgado, como se dice, en el argot sexual. ¿no? bueno, y contadme, ¿qué canciones vais a cantar en el programa de Valverde? Pues vamos a cantar 2 canciones. Una que se llama Blue Eyes, que le gustó mucho a Iván. Me encantó, porque mi hija y mi hermana y mi sobrina tienen los ojos azules, entonces se los dediqué. Y tú también, además. Mira, Sí. fácil. Todos menos yo, ¿no? Todo el mundo. Se la dedican a todo el mundo la canción. Bueno, el programa se lo dediqué a mi hija y a mi hermana porque me vinieron en ese momento justo. Muy bien, muy bien. Pero que es Blue Eyes de ojos azules, no de hielo. Azul. Exacto. Y supongo que otro tema, ¿no? Y También. la segunda canción que se llama Let's Be Honest. Y esa fue la canción donde Saura tiene el aparatito este extraño. Hostia, me encantó eso. Es una propuesta interesante, o sea, en la ¿Pero zona... en qué consiste el aparatito este? Porque claro, los que no entendemos Como una mucho- consola, en verdad. Sí, bueno, que lo explique. Es como un sintetizador donde puedes coger sonidos ya grabados, un sampler, y puedes distorsionarlos, romperlos y hacer que suene... O sea, era como un acústico tecno, ¿sabes? Nuestra música no es para nada tecno, pero hemos hecho esa que es como estar de fiesta, llegar a un garito oscuro y que suene ahí, ¿sabes? Se molaría tenerlo aquí en Coma Casa. El sintetizador ese. Estamos poniendo soniditos. Claro. Oye, José, ¿y por qué cantáis en inglés? Que me ha dicho Iván Valverde. Pregúntales, hazles esa pregunta. Pues porque nuestro cantante es profesor de inglés. Ah, y bueno, es bueno. el Siente más típico- cómodo Ah, en bueno, inglés bueno. que en Se castellano. siente más cómodo en sí. inglés que en José castellano. Saura, en el programa me dijiste otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué dijiste? Me dijiste, bueno, es igual, ya lo verá la gente el lunes. Vale, no hagamos Sería más mentira. bromas. Ya que no se acuerda, mejor. Ya Sería lo verá mentira. la gente el lunes. Bueno, pues nada, es por el tema, ¿no? De que se siente más cómodo hablando en Sí, inglés. se siente más cómodo el cantante hablando y escribiendo en inglés. Ah, ya recuerdo muy bien. Porque Sí, porque las letras en castellano de este hombre dan, No quedan. dan pena. Es como si escribiera un niño, Yo ¿sabes? creo que vamos en la línea que nos decía también. Hostia, que me la estoy quedando ahora. La que se definió como cortavenas. Ah, ¿Te acuerdas? Sí. No Tu me acuerdo, amiga qué de mal, no me Betty, acuerdo. ¿para qué la nombra? No me acuerdo el nombre ahora, qué mal. Jolines. Seguro que me perdona, porque le quiero mucho además. Ella se definía como cortavenas, que cuando se ponía a componer le salían todo canciones así como ¿no? tristonas y Claro, tal. sí. Y Andrea Alcalá. Andrea Alcalá. Andrea Alcalá, joder, sí, es una cara que además me dio una primicia hace poquito. Ah, mira. Bueno, Eh, pues bueno, va- nuestras letras tampoco es alegría de la huerta, ¿eh? No, la verdad es que no. Lo que pasa es que en inglés, como la gente sabe poco, disimula, ¿sabes? sí, Se sí, disimula sí, un poco. Se disimula, pero no... Bueno, ¿y por qué elegisteis esas canciones precisamente para el programa de Converses? Realmente, si escuchas las canciones originales, no tienen nada que ver con lo que hicimos en el acústico y queríamos hacer algo diferente, ya que... Está guay. Muy bien. ¿Y muy esas bien. por qué? Pues porque una la hicimos con cajón más acústico, como si fuera flamenco, la llamamos la flamenca. Y esa quedaba muy bien con las guitarras. Y la otra fue la primera que surgió así rollo tecno. Y que estuvimos a punto de desistir y Sí, no sí. hacerla a 1 milímetro hasta que Os hubiera Saura... matado. Gino os hubiera matado y lo sabéis. Sí. Sí, sí. Después de sonorizar, decís que no lo hacéis. No, antes de la, toda la antes de decisión llegar, la ¿no? canción, Ah, dijimos, vale. Componiéndola. esto no tiene sentido. No sale, no sale nada. Y Sí, mira, salió. Bueno, sacabais una fotografía en las imágenes del vídeo de promoción. Si me podéis contar un Eso poco... está muy guay, eso. esa fue para el cumpleaños de nuestro cantante, que tampoco teníamos ningún regalo especial y dijimos, qué mejor regalo que una fotografía nuestra.
Ah, Pero- y luego me la trajo a mí. Claro, pero es como Me el hizo tanta único ilusión, material. Tanta ilusión. Sí, sí, es como el único material de Embers oficial, ¿sabes? Sí, es como lo único Porque oficial no tienen oficial. disco No todavía. tienen Claro, merchandising claro. ni El disco nada. está Pues ahora voy a- cociéndose. Pues ese regalo es el regalo regalable, en realidad. Ideal para amigos invisibles, porque se lo regalasteis al cantante, el cantante me lo trajo a mí. ¿Y tú? Y yo antes de venir aquí, hay que decir que llego un poco tarde porque he parado en el teatro para allá, porque nos dejamos la foto en el escenario y no estaba la foto. Pues, Ah, pues. Y el domingo actuó Ángel Martín. ¡Oh! O sea que igual Ángel Martín tiene una foto de Embers en un cumpleaños. Imagínate. Qué increíble, ¿no? En el O sea Twitter de que Ángel Martín. esa tío. foto tiene un recorrido que habría que grabarlo. realmente la foto estamos en nuestro mejor momento cada uno. Sí, sí, sí. Claro, además estáis guapos, bonicos los cuatro. Todo, ¿eh? todo. Pero Bueno, bonicos en todos los sentidos, ¿eh? Vamos a encauzar un poquito más Sí, la sí. entrevista. ¿Cómo fueron vuestros inicios? Contadme un poquito. Empieza tú, que tú empezaste. el Soy grupo. más viejo que tú, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy viejos no seréis, ¿eh? Nuestros inicios, bueno, en la música, yo ni recuerdo cuando empecé a tocar hace mucho tiempo. Luego estuve en una orquesta, tocando pues típicas canciones de orquesta. La verdad que eso me sirvió no para mejorar como músico, sino para mejorar Rodaje, como... Sí, a nivel de experiencia, de tener tablas a la hora de subirte a un escenario, porque te encuentras cualquier tipo de gente, desde no ver público hasta ver miles de personas, hasta ver dos borrachos pegándose entre ellos, literalmente, que no te escuchen. Todo tipo de situaciones que al final te ayudan a tener mucho más experiencia en un escenario. Luego ya sí que... Mientras se pegan, ¿sigues tocando? Claro, si quieres cobrar, sí, claro. Qué bueno. Si quieres cobrar, Una sí. pelea con BSO, ¿eh? Qué bueno. Claro. Y luego, nada, luego a raíz de abandonar la orquesta estuve un tiempo parado y tenía ganas de tocar. Conocí a Pablo, nuestro cantante actual, y estuvimos con Embers. Embers ya existió antes de este, pero era otro concepto un poquito más metalero, más, Sí, más durillo. más duro a lo que es ahora. Pablo se fue a trabajar fuera porque es profesor y tal, y lo dejamos aparcado. Pablo volvió aquí a Castellón y decidimos retomarlo. Pero éramos Pablo y yo, solos. Así que decidimos buscar componentes y ahí encontramos a Saura, que decidió dejarlo todo, toda su vida de rockstar que tenía montada para unirse, ¿no? para unirse a ¿Y Embers. cómo fue ese cambio de tendencia que decíais que antes erais más duros? Que nos ¿Lo hemos hablasteis hecho entre mayores. vosotros Nos o- hemos hecho vale, mayores. vale, fue una Simplemente cosa- es eso. Sí, Yo creo que es porque eso. Además comunica más, algo así. O sea, la idea de Embers es hacer pop, pero no sale pop. De ahí lo de Embers, porque empezamos con la idea pop y nos calentamos, nos complicamos, que si ahora tecno, que si ahora no sé qué. Sí. Pero la idea es que le guste a todo el mundo, ¿sabes? Y por ahí va. Que nuestras madres puedan escucharlo y Sí, digan, sí. vale, Eso es un bien. buen inicio, ¿no? Sí. O sea, que nuestras madres le guste pueda escucharlo y no le dé vergüenza, ¿no? Claro, yo hago que- televisión con ese objetivo, ¿eh? Que mi madre Que tu pueda madre verlo pueda ver el programa y el día de también. mañana mi hija, que no le dé vergüenza lo que hago en televisión. No sé si lo consigo, pero vamos. Bueno, la verdad es que siempre se nos acusa un poco a los periodistas de que cuando vienen músicos o hacemos entrevistas, de que como que nos gusta encasillar un poco, no sé, por darle forma a la música, definirla, de hablar de estilos. Y sí que es verdad que ahora los grupos, pues últimamente hacen un poquito de todo y es difícil encasillar o muy poner este complicado. grupo que hace. Entonces, prefiero preguntaros a vosotros directamente cómo definiríais vuestra música. es que Como escuchamos de todo, Claro. todos, el que compone, que es Pablo, más así las letras y tal, escucha, lo dijo, bossa nova, jazz, metal, Pero cortavenas no. cortavenas también, lo que haga falta, que todo. salga en ese momento. Entonces sí que es la idea de, pues hay guitarras y una batería y al final, quieras que no, pues suena rockero, ¿sabes? Correcto. Pero lo intentamos hacer moderno, con ritmos así un poco, que se te van un poco de lo habitual e intentando centrarnos en la voz, melodías bonitas, dulces, ¿sabes? Indie ecléctico, ¿no? Sí, Indio ecléptico, mola, ¿no? Esa pam, ahí definición. Bueno, Iván, como siempre, supongo que nos habrás traído vídeos, ¿no? De estos Os he que traído un vídeo, currabas. pero esta vez tengo que explicarlo porque he tenido un problema con mi móvil, que como sabes es el abastecimiento de esta sección, grabando las pruebas de sonido de los grupos y demás, y directamente se me formateó, y no es broma, todo el teléfono Madre mía. con todo lo que había. Entonces, Josep Gumbau, desde aquí te quiero, ha montado una especie de montajito de menos de un minuto, de, dijéramos, troleo al presentador, ¿no? O sea, ha cogido Converses, le ha dado la vuelta en sentido literal y ha montado Conserves. Y aquí Conserves. en Comacasa
pues le damos paso a Conserves, el estreno mundial. Te lo tengo dicho, Ainhoa, te estás juntando mucho con esta gente. Bona nit, benvinguts a Converses Live from Burriana. Conserves Live from Burriana. Otra vez. Vale, bona nit, Gino. ¿Qué tal? Com estàs, Bea? Bien. I fins així el programa d'avui. Ben tornats, amics de Conserves. Tinc un parell de preguntes que fer-te que probablement siguen una miqueta incòmodes. Cuéntame. Però bueno, tu si vols me les contestes i si no vols, pues Sí, no me les la mascarilla esta me la puedo quedar también. Ten cuidado, que te puedo meter un bofetón, Perquè la cultura és segura i la música en directe és imprescindible, que sí, Gino? ¿La ropa me la puedo quedar? Bueno, ahí teníamos Conserves, que ya iba a decir Converses porque es lo habitual, Sí, sí, no, es pero ese vídeo que te han hecho tan gracioso. Es que esto ¿no? es una broma interna del equipo. Para recordar esos momentos. Que tanto Chema como Rafa, Giuseppe y Gino me trolean en ese sentido, diciendo Conserves, Conserves, Conserves. Entonces, de tanto decirlo, Al final los invitados están entrando en el rollo Conserves. Nadia Sheikh entró en el rollo Conserves. La maquilladora, como hemos visto al principio, dijo en la claqueta dijo Conserves. Que todo era Conserves. Y bueno, todo era Conserves, y al final hasta yo en la introducción de Nadia Sheikh dije benvinguts a Conserves, y al final, bueno, pues igual ha nacido esto. No sé si en el último programa de promoción que vendré con el equipo, no sé si haremos algo con Conserves en directo, o no sé si montaremos algo. Yo estoy en sus manos, en ese formato yo no lo firmo, estoy en sus manos totalmente. Bueno, volvemos con nuestros invitados. Bueno, no sé todavía porque no he podido buscar, o sea, he buscado información, pero no la he encontrado. No hay, la sé verdad, clara, no no hay hay. mucha. Entonces, nada, quería preguntaros, creo que todavía no habéis sacado ningún disco, pero ¿tenéis en mente hacerlo en algún momento? Está en ello, está en ello. Ah, está en ello, ¿no? O sea, Este domingo ya nos toca hablar con el... Ah, vale, yo digo, este Sí, domingo sí, sí. ya sale la cosa. no, sería guay esto. No, Digo, primicia. Este domingo sale el disco, el lunes en Conserves, me Hablamos- Converses, digo, madre mía, ¿qué pasa? nos toca cerrar ya todo este domingo, cómo poner los puntos finales de cada canción y luego ya veremos O el sea, pagar. que ya está prácticamente... Y pagar. Hay fecha de grabación ya, entonces. Está grabado todo. Está acabado. Ah, está acabado el disco ya y todo. Está acabado el disco, por eso ¿Cómo digo mola? que está ya... Oye, pues para el siguiente programa tenéis que ¿Cuántas volver y lo canciones presentáis, vamos a encontrar en el disco? ¿Nos podéis adelantar algo? Más o menos. Pues es que es complicado porque como hoy en día el formato disco necesitas tener un poco de background, un poco de bagaje, pues habíamos pensado en hacer algo más original, como un contenido que vaya dirigiéndose hacia un punto que luego explote en el vídeo, no sé qué. Qué chulo. Pero bueno, tenemos 5 temillas grabados, que espero que de aquí poco sean 6 o 7, porque ya tenemos 2 o 3 temas en camino y sí, 5 temillas, que no irá en formato disco, sino más como single y juntando Es un piezas. trabajo multiplataforma, se podría decir, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene muy buena pinta. Bueno, espero que volváis a venir aquí cuando ya hagáis Cuando la lo presentación escuches te va a oficial. molar, ¿eh? Te lo digo. Sí, sí. Eso espero. Y que Yo cuando vengan les vi aquí. con la cajita esa de la consola esta que llevaba Saura, Ya te dije, gustó, ¿no? ¿Dónde vienen ¿esto estos? qué es? ¿Esto Sí, qué sí, es? sí, por ¿Qué me habéis favor. traído, chicos? Y lo traje yo, ¿verdad? Pero luego cuando lo escuché, tío, digo, es que esta gente lo va a petar, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, pues enhorabuena, Hemos ¿no? sido Por los esa primeros. noticia de poder grabar por fin ese disco que supongo que será el mayor deseo, ¿no? De cualquier músico. Sí, claro. Yo tengo unas ganas. Bueno, y luego mostrarlo, ¿no? También. Y tocar, y tocar. Sobre todo tocar. Tenemos ganas de tocar. Comunicarte con tu música va más allá que hablar con la gente, ¿sabes? De compartir música, que a un artista que a ti te mola, le mole lo que haces, es como... Es lo Se mejor. tiene ¿no? que ¿Hay mover. algún vuelo ya cerrado para presentar el disco o no? De momento no, es que como está todo en el aire no... Claro, son tiempos... Pues ahora complicado. está abriendo el ocio ya todavía, ya Sí, de sí. nuevo, ¿eh? Por fin. Ya. O sea que... Bueno, no seamos demasiado optimistas porque igual Sí, después de vaya a Navidad... ser, vaya a Hombre, ser. que ya está aprobado, ¿no? Sí, sí, pero después A de día de Navidad hoy- ya veremos qué pasa. A día de hoy, ¿hoy qué es? Hoy es 14... ¿Hoy qué es? Hoy es 13 estamos a de 11. diciembre. 11. 11 de no- de- Hoy es 11 11 de diciembre. Estamos en directo, ¿no? Sí. Son las 10:30 ahora. 10:25. Hoy es 11 de diciembre. A día de hoy está aprobado que abre el ocio por las tardes en horario de 1 Bueno, pues a ver 10. si les surge la oportunidad, ¿no? De cara a presentar ese disco. Bueno, chicos, ¿aprovechasteis el confinamiento? ¿Os refugiasteis en la música? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Sí? La verdad que no lo recuerdo. A ver, Vaya, creo que debe ser el único en España. Parece que hayan pasado 5 años ya, No ¿eh? lo recuerdo ya. Bueno, A pues ver. entonces me quedo con José. o sea, hicimos... teníamos como canciones que como ideas, ¿no? Como pequeños sketches de canciones
y una de ellas la hice remix en techno 100%. Ah, sí, sí, Y sí. eso sí, salió sí, de sí. esa época y el rollo, la idea de hacerlo un poco más electrónico salió un poco de ahí, ¿sabes? Pero sí que hay como unas ideas que va haciendo Pablo, que es el típico que está triste en su casa y con la Muy luz. bien, muy bien. Y Que se encima, sube- encima estaba solo el pobre, sin Claro, poder dar Claro, clase. claro, claro. Estaba subiendo vídeos de Instagram ahí con poca luz, no sé qué. Y bueno, y aprovechó y sacó y hay cosillas por ahí. Genial. Pobre Pablo, y que no está aquí, le están metiendo pero Hombre, claro. al frontman. Bueno, me habéis dicho también que estabais buscando un nuevo componente para el grupo. Estamos buscando como un quinto componente, una especie de freelance. No buscamos un componente al uso como nosotros podemos ser en este momento tan implicados y ensayando todos los días y tal, sino como alguien que pueda venirse a ciertos conciertos y si no viene pues no pasa nada, simplemente se pone su pista. Bueno, sí, Iván, si tú quieres. Ah, Yo mira, la, la pandereta tengo un ritmo a saco, ¿no? para robarla bien. En serio, ¿eh? Pues Sí. sí, algo así. Sí, es como una especie de colaborador. Mercenario. Una especie Colaborador. de colaborador, ¿no? Una especie de colaborador. Aprovechamos para hacer esa Hombre, petición, ¿no? yo sí que os presento, pero si no queréis que os hunda la banda, mejor que no toque nada. Bueno, chicos, pues para ir acabando ya, me gustaría que me hicieseis una valoración de cómo veis vosotros el panorama musical de Castellón. Buah. La verdad que Castellón hay muy buenas bandas. Ah, bueno, en cuanto a bandas, claro. En cuanto sí. a bandas a nivel musical de Castellón, podemos estar orgullosos de que tenemos Sí, sí. hay bastante nivel. No lo digo por nosotros, lo digo por No, no. el nivel en general, Sí, hay obviamente. muy buen nivel, sí. Pero ¿Cuál os gusta más o cuáles seguís o cuáles escucháis? Hombre, de rollo metal, por ejemplo, que yo creo que aquí en Castellón lo que más Sí. gente tiene es metal, que es curioso porque a la vez es complicado. Sí, es que pero no es un sé. género complicado, ¿no? Sí, yo siempre he sido de Quilas, por ejemplo, porque son de Villarreal y llevan desde, no sé qué. antes de que naciéramos, casi tú y yo ya estaban Sí, sí, tocando. yo era un niño, me tuvo que llevar mi hermano a ver el primer concierto, en plan, porque no podía ir yo, ¿sabes? Y no sé, hay muchas bandas de Castellón. de A época. Alex le mola el metal. Sí, Alex que está aquí dentro. Nuestro técnico. Claro. Recuerdo Siempre Bello dice, "Sí, Rising es metal". hace muchos años. Antes había como había menos redes sociales y la gente se entretenía Sí. menos, había más bandas así jóvenes como nosotros, pero no sé. Bueno, la temperatura, ¿no? En cuanto a bandas y grupos, está bien, ¿no? En Castellón. La verdad que Esperemos que con esto del COVID, porque ¿cómo veis el tema de, estabais hablando de que no sabéis qué va a pasar con ese disco, las medidas que se están tomando, sobre todo en el sector de la cultura? ¿Se podría hacer algo? ¿O vosotros que a lo mejor... Seguro que sí. Al final ¿Se seguro podría que sí. cambiar alguna cosa para poder dar más oportunidades a grupos como vosotros? Sí, más Emergentes? siempre se puede hacer, obviamente. Pero creo que encontraremos la manera de actuar. Además, es una oportunidad, me lo tomo una oportunidad para exponerte al mundo de una forma diferente, ¿sabes? En plan, nuestra idea era incluso hacer TikToks y meterte en ese mundo, lo que sea, porque es que al final hay que salir Hay del que paso, salir, como sea sea. La cuestión es mostrarse al final, ¿no? Y mostrar Claro, lo que claro. haces. Yo creo que es una buena oportunidad, pese a ser malo, pero tú no puedes cambiar nada. Esto está pasando así. O sea, adáptate, haz algo nuevo y para adelante, ¿sabes? No sé. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por venir aquí al plató de Coma Casa, Televisión de Castellón. Muchas gracias. De Comaverses, ¿no? De Comaverses. No me marees, no me líes, ¿eh? El plato de Comaverses estaría guay. Nada, Coma Casa y nos quedamos aquí. Yo te tranquilitos. quiero ver dando paso a publicidad. Volvemos en Comaverses, aquí en Televisión de Castellón. En Telecastelló, como dice Raúl Diego. Como dice Raúl Diego. Bueno, Iván, también un placer que Un nos placer. tengas invitados. La semana que viene venimos guays. con invitadones, ¿eh? Vale, bueno, pues yo aquí... Ahora que lo hablaban me de traigas. metal, va por ahí la cosa, ¿eh? Pero no hagamos spoilers, ¿eh? No vamos spoilers, pues a lo mejor no pueden, pero vamos, la semana que viene promete. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte con ese disco, de verdad. Gracias. A ti. Nosaltres tornem després de la publicitat amb la nostra companya Patri Mir i la seva agenda cultural.